hermoso que es poder saber que podemos pedirle a Dios, acércame, Señor. Acércame porque he estado lejos. Acércame, Señor, porque la verdad, hay veces que ni ganas tengo de estar cerca tuyo. Tráeme, Dios, porque yo no sé cómo ir a ti. Sé tú el intencional porque yo no lo soy. Qué lindo es poder venir a Dios de esa forma. ¿Cuántas veces te han dicho, no, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, lo otro? Pero venir a Dios y decirle simplemente, Dios, soy esto, acércame, estoy lejos, no sé cómo hacerlo, pero acércame. Confío, creo, sé que puedes acercarme, sé que puedes transformarme, sé que puedes cambiarme. Qué hermoso es poder venir a este Dios santo, perfecto, alto, y decirle, soy bajo, soy caído, pero puedo descansar en que me recibes gracias a Cristo. Puedes ir abriendo tu Biblia en Lucas capítulo 16. Si no tienes una Biblia, aquí en la pantalla van a aparecer los versículos. Y antes de poder acercarnos a leer la palabra de Dios, te invito a que podamos orar y pedirle a Dios que nos esté hablando, que sea Él quien nos hable. Dios, al acercarme a tu palabra, Santo, al acercarme a tus dichos, Rey, no me queda más que reconocer mi incompetencia, Señor. Y saber de que no hay manera de que yo, siendo pecador, pueda explicarle a otra gente, Señor, qué es lo que tus misterios dicen, qué es lo que tu palabra dice. Por eso, Espíritu Santo, apelamos a ti, a que nos muestres, nos reveles, nos enseñes qué es lo que ya está escrito, Señor, y qué es lo que quieres decirnos el día de hoy. Por eso, Padre, sé tú el capaz en este mediodía. Sé tú, Señor, el que hable a través de mí. En el nombre de Cristo. Amén. Lucas capítulo 16, versículo 1, acompáñame con la lectura. Dice, decía también Jesús a los discípulos. Jesús hablándole a discípulos, ¿ok? Primero estamos ahí en ese contexto. Jesús le está hablando a los discípulos. Antes le hablaba a la gente, después le habló a los fariseos, ahora les está hablando a los discípulos. Dice, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuenta de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerza para cavar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré. Para cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Entonces, llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles, 3.700 litros de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas, unos 37.000 litros de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. Versículo 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces que las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y está diciendo como, ¿qué onda con estos pasajes? Yo cuando los leí por primera vez dije, a ver, ¿cómo que me haga amigo de las riquezas injustas? ¿Cómo que el mayordomo es infiel y el amo lo alaba, lo elogia? ¿Cómo? A ver, me sacó de onda cuando leí estos pasajes y dije, uy, tengo mucho por estudiar. Entonces me acerqué a la palabra
y pude detectar algunas cositas, algunos detalles importantes. Como recién les decía, primer detalle importante, Jesús le está hablando a los discípulos. Segundo detalle importante, el hombre rico de esta parábola que Jesús está mencionando es una alegoría, es una figura de Dios. ¿Ok? Tercer punto importante, el mayordomo somos nosotros. ¿Ok? Pensando en esos tres puntos, es que vamos ahora sí a introducirnos en el texto. Ten en cuenta, en ese entonces, la gente rica solía contratar personal, les dicen mayordomo, que se hacía cargo de todo lo que tenía. Se hacía cargo de sus bienes, se hacía cargo de las riquezas para incrementar el patrimonio que esta persona tenía. Y este mayordomo no había hecho, sino que hizo todo lo contrario, usó eso, el patrimonio de otro, a su favor, a su beneficio, para sacar tajada de lo que a él le favorecía. Realmente un estafador, una persona muy deshonesta. Este tipo de administrador que se hacía cargo de todo, se lo puede comparar con planificadores financieros de hoy en día, o a lo mejor un administrador legal que tiene el poder, el dominio de cierto patrimonio de alguien para poder incrementarlo. Esa era esta persona. Pero aparentemente este mayordomo era un disipador. Era una persona que tomaba recursos que no eran suyos, los malgastaba para su beneficio. ¿Les suena algo eso? Es exactamente lo que vimos el domingo pasado con el hijo pródigo. El hijo pródigo tomó de algo que a él no le correspondía, de la herencia, que según por derecho, pero todavía no le correspondía, y lo malgastó para su deleite. Y aquí nos encontramos con la parábola que sigue. Esto, recuerden que no es otra parte de la Biblia, es lo mismo. Venimos haciendo una seguidilla de sermones que Jesús está hablando y es uno tras otro. Él venía comentando esto, él venía hablando y venía diciendo. Y nuestra idea central, si estás anotando, es: no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o le sirves a las riquezas. Voy a hacer un paréntesis. Cuando hablo de riquezas, no estoy hablando de dinero solamente. No estoy hablando de propiedades solamente. Sí hablo de eso, pero también estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de tus capacidades. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, el cual puedes considerar riqueza? Yo tengo un amigo que no sé si se puede considerar riqueza, pero medio como que juega al fútbol y a veces hace goles. Se lo puede considerar como riqueza, encima le va a gallos. Se lo puede considerar como riqueza. Tiene un talento, tiene algo de lo que es rico. Mi esposa es una excelente administradora. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti, lo cual eres rico? Eso es lo que estamos hablando de riqueza. ¿Ok? Continuamos entonces. Nuestro primer punto es: cuando amamos a Dios, las riquezas se transforman en una herramienta que sirven para los propósitos del reino. Te lo repito. Cuando amamos a Dios, las riquezas se transforman en una herramienta que sirven a los propósitos del reino. Cuando inicia esta parábola, el hombre rico vio a su mayordomo como una persona irresponsable, como una persona incompetente. Y a mí me llama la atención por qué lo ve como una persona irresponsable e incompetente y no como un ladrón deshonesto. Lo ve como: hey, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que a ti te corresponde hacer? Me llama mucho la atención y ahora vamos a ver más adelante. El mayordomo se enfrenta a una acusación de malgastar lo que a él no le correspondía, los bienes del rico. Algo así como una malversación de fondos había hecho este administrador. Hizo lo que quiso. Ahora el versículo 2 dice que el hombre rico llamó al administrador y le preguntó: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. ¿No es que lo descubrió? ¿No lo descubrió en algo malo? En lo malo que estaba haciendo, sino dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Es decir, el mayordomo tenía fama, ya se había hecho fama de ser un estafador. 20 palabras que usaron así, la adecuada. Un estafador. Y esa era la reputación que el administrador tenía. Era conocido por mal administrar estas posesiones del rico. Versículo 3. Entonces dice el mayordomo: ¿qué voy a hacer? Se volvió demasiado flojo este mayordomo y dijo: ¿no soy lo suficientemente fuerte para acabar?
y tengo vergüenza, me da vergüenza mendigar. Yo me imagino que este administrador era de esas personas que tienen, hablando de hombres, ¿no? Porque las mujeres es obvio, sus manitas cuidadas, sus cutículas todas cortaditas. Conozco varios así aquí. Pero era una persona que, no, la neta no me da a mí para irme a acabar ahí con los esclavos y mendigar, pues no, ni modo, como crees, voy a estar mendigando. Era una persona interesante. Continúa diciendo, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Acá nos deja ver cuál era la intención de esta persona. Esta persona está tratando de encontrar una manera de vivir a expensas de otros. Dice, yo ganarme mi vida cavando, no. Mendigar menos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer esta jugadita. Les voy a decir a los que le deben a mi amo que le deban menos, le anoto menos, y ya ahora ellos son los que me deben a mí por el favor que les hice. Y ahora yo, cuando me vaya de aquí, ellos me van a recibir, pues me deben, ¿no? Una persona deshonestamente inteligente. En México se le podría llamar, a ver cómo, político, dicen aquí. Gorrón, un colmilludo, un tranza, un vividor. Muchos términos podríamos utilizar. Y esta era la persona que estaba haciendo eso. Por favor, recuerda estos calificativos que dimos. Quiero que los recuerdes. Tranza, vividor, gandalla, gorrón. Recuérdalos. Ahora vamos a ver por qué te estoy pidiendo que los recuerdes. Ahora, lo que a mí me llama la atención es la reacción del amo. La actitud que tuvo el amo. ¿Por qué si alguien, imagínate tú siendo dueño de una empresa al cual tienes un gerente que es el gerente general, pronto te das cuenta de que este gerente está siendo muy deshonesto y te está perjudicando? ¿Cuál sería tu reacción? Yo no haría lo que hizo el amo. El amo, dice el versículo 8, el amo alabó al mayordomo malo por haber hecho inteligentemente, por haber procedido con sagacidad. ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué le pasa a este amo que en lugar de, no sé, de mandarlo preso o algo, lo que hace es elogiar a esta persona que estaba actuando con sagacidad? Continúa diciendo, versículo 8, sigue diciendo, los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de la luz en el trato con los suyos. El amo estaba elogiando a esta persona porque supo usar las cosas materiales para asegurarse un futuro tranquilo. Se preparó para la próxima etapa. Entonces lo que Jesús estaba diciendo, estaba usando un ejemplo de una persona deshonesta, pero inteligente. Y que estaba usando los recursos, primero de una mala forma, pero después los usó para preparar un futuro tranquilo. Te quiero preguntar, ¿qué es para ti un futuro tranquilo? ¿A qué le llamas un futuro tranquilo? ¿A qué le llaman un futuro tranquilo? No tienes preocupaciones. ¿Cómo se ve reflejado eso? ¿Una cuenta bancaria abultada? ¿Salud? Algo que a mí me encantaría, por ejemplo, un futuro tranquilo es saber que ninguno de mis familiares va a tener problemas de salud. Eso para mí sería un futuro tranquilo. ¿Qué es para ti un futuro tranquilo? Continúa diciendo que los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de la luz en el trato con los suyos. Cuando habla de los hijos de este siglo, claramente está hablando de personas que no aman a Dios, que no son cristianos, que no son discípulos de Dios, que no siguen los preceptos de la palabra de Dios. Y está diciendo, esa gente, la que no me ama a mí, es más inteligente, más sagaz que ustedes. Que ustedes que sí son los hijos de luz, que ustedes que sí son mis discípulos. Te quiero preguntar, ¿de qué manera estás utilizando las riquezas que Dios te dio? ¿De qué manera estás invirtiendo tus riquezas que crees que son tuyas y que ahora vamos a ver que no son tuyas, que es algo ajeno? ¿Cómo lo has estado invirtiendo? ¿La has estado utilizando para el reino de Dios o para tu propio reino? Cuando se trata de personas que no aman a Dios, se entiende, es obvio que van a ser más sagaces con las cosas de este mundo
que aquellos que sí aman a Dios. Pero me he encontrado con un detalle que me he dado cuenta que los cristianos nos hemos aprovechado. Contamos con riquezas celestiales como la gracia, la misericordia, la bondad, la compasión, la fe, la provisión de Dios. Y hemos utilizado esas riquezas para nuestro beneficio y así excusar nuestra mediocridad. He encontrado mucha gente que dice, mira, negocios con cristianos mejor no. Mejor no. Mejor sigamos siendo amigos y hermanos en Cristo, no arruinemos nuestra relación. ¿Por qué tendrían ese concepto? O gente que de pronto así, pero tú no aplicas el amor de Dios porque yo soy pecador, sí, pero tú me deberías perdonar porque así lo dice la Biblia. Ajá, te estás aprovechando de la gracia de Dios en permanecer en pecado siendo una persona mediocre que se aprovecha del evangelio. Te voy a dar ejemplos. Un ejemplo. Dios va a proveer. Entonces, pues, me voy a quedar en mi casa orando, no voy a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer. Ajá, sí, la palabra dice que Dios te va a proveer, pero también dice que el que no trabaje, que no coma. También dice que el trabajador es digno de su salario. También dice que debe ser diligente. Otro ejemplo, la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Sí, pero no por eso vas a estar pecando libremente. Total, Cristo te perdona. Pero Dios cubre multitud de pecados, dice su palabra. Entonces en tu vida hay multitud de pecados porque Cristo te cubre. Te aprovechas de la gracia. Te aprovechas de las riquezas en Cristo. Estás siendo un mal mayordomo de las riquezas que tenemos en Cristo. Y las estás usando para tu beneficio. No te quieres exponer al evangelio, a la verdad de la cruz, porque eso es una piedrita en tu zapato. ¿Por qué? Porque deja en evidencia lo que está mal en ti y lo que tienes que cambiar. Y en lugar de decir, soy yo el que está equivocado y Dios me tiene que cambiar a mí, le dices, Dios, estás equivocado. ¿Por qué haces esto tan duro? En lugar de decir, Dios, soy yo el equivocado, necesito de tu evangelio. Imagínate si buscásemos el reino de Dios con el mismo ímpetu, vigor, celo que la gente busca los placeres y el dinero. ¿Cómo sería tu vida? ¿No sería diferente? ¿No habría algo que cambiase en tu vida si realmente buscases a Dios con el mismo ímpetu en que buscas las demás cosas? El problema es que creemos que las riquezas nos van a saciar más que Dios. Por eso, tu apetito es el que manda. Ay, no tengo ganas de orar. Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, no tengo ganas de perdonar a nadie. No me hablen. ¿Por qué? Porque tu apetito es el que manda. ¿Por qué es más rico satisfacer tus placeres, tus deseos, que encontrar riqueza y transformar tu vida, morir a tu carne para vivir para Cristo? ¿No te das cuenta que Dios, Cristo, es superior a lo que las riquezas pueden darte? No estás viendo a Cristo como la riqueza máxima. Estás viendo a las otras riquezas como algo que, pues, si hoy me fue bien en el trabajo o de pronto las acciones de la bolsa salieron positivas a mi favor y gané ahí un par de dólares, hoy sí te adoro, Dios. Hoy sí hay ganas. Oh, no, qué bien, me ascendieron. Oh, vengo a la reunión de adoración, a la noche de adoración, gozoso a adorar. ¿De qué depende? ¿Qué has hecho con las riquezas que Dios te ha dado? ¿Recuerda las características que dimos? Saca tus conclusiones. Y continúa, versículo 9, diciendo, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. ¿Cómo? A ver, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Estafo a otro y me hago amigo de, o sea, en este caso el administrador se hizo amigo del deudor. ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué onda con lo que está diciendo acá? Ahora te explico qué quiere decir las riquezas injustas. Esta frase
no se refiere a la manera de cómo es obtenida la riqueza, sino al carácter general de esta riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama riquezas injustas? ¿Qué te genera una cuenta abultada en el banco? ¿Qué te genera? Intereses. Pero a ti como persona, tranquilidad, poder, orgullo, empoderamiento. Hablamos solamente de un solo ejemplo. Ahora, la riqueza es injusta en el sentido que crea una falsa esperanza para aquel que confía solamente en ella. La riqueza promete mucho, pero no hace nada. Levanta la esperanza y la confianza, pero engañan a ambas. Conozco gente que dice, los negocios son así, a veces te va bien, a veces te va mal, lo que importa es la actitud que tengas. Y confían en su actitud, y esa es su riqueza. No, pues sí, carismático, bueno para los negocios. No importa, hoy me va mal, mañana me va a ir bien. Así es, arriba, abajo. ¿Cuál es tu riqueza? Recuerda que no hablamos solamente de dinero. ¿En qué estás basando tu confianza? ¿En qué te has sentido tranquilo porque lo tienes? Crea un sentido de seguridad. Te sientes implacable, confiado, bien plantado. Y les quiero contar una historia real de mi vida. Estando en la prepa, el último año de la prepa, reprobaba filosofía. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y la profesora no me aprobaba y no había forma de que me apruebe. Y estudiaba y encima que no entendía nada de filosofía, la profesora una y otra vez. Y eso me estaba trayendo problemas para poder empezar mi carrera universitaria. Entonces dije, ya sé. Soy un poco extrovertido. Voy a aprovecharme de eso. Y casualmente yo pasaba todos los días por la puerta de la escuela cuando la profesora salía. Y la profesora no tenía coche. Y yo sí. Y era, ¿cómo le va, profe? ¿Necesita ride? Necesita que la acerque a su casa y la profesora, ay, Brian, sé lo que estás haciendo, pero sí, llévame. Y yo así como, claro, venga, siéntese, por favor. Y así la llevé como, no sé, 2 meses a su casa. Y era, profe, muéveme. Me falta que quiero empezar la universidad y no puedo por esta materia, que esto, que lo otro. Me decían, sí, bueno, ok, estudie, te apruebo. Bueno, ¿qué estudio? Dígame, ¿qué me va a tomar? Así estudio eso y no estudio el resto. Tuve que tomar esto. Me decía obviamente de tapa a tapa toda la materia. Y llegó el día del examen. Y así yo sí me estudié todo de tapa a tapa. Esta vez sí. Dije, ya, necesito aprobar esta materia para acabar la prepa. Y le digo, a ver, profe, pregunte lo que quiera. Lo que quiera le respondo. Pregúnteme de esto, lo que usted quiera, yo le respondo. Me sentía bien plantado, seguro de mí mismo. ¿Por qué? Porque tenía riqueza académica, había estudiado todo lo que esta profesora quería. Así mismo, te sientes con las riquezas de tu vida a veces. Te sientes firme, sólido, y de pronto esa riqueza, yo probé filosofía y ahora pregúntame si sé algo de Descartes, de Platón, no me acuerdo nada. Ahí se desvaneció esa riqueza. Y a veces pones tu confianza en las riquezas de esta vida, en las riquezas que son efímeras, que son pasajeras, y no estás siendo un buen administrador, porque las usas para tu beneficio, no las usas para el beneficio del reino de Dios. Hermanos, perdón, lo que Jesús quería enseñarles a los discípulos era, miren, sean inteligentes con su riqueza, sean sagaces con lo que ustedes tienen. ¿De qué forma? Utilicen todo esto. Cualquier riqueza que ustedes tengan, utilícenlo para ganar personas para Cristo. Para que personas conozcan quién es el verdadero Dios y no lo que dicen de Dios. Con el objetivo de que cuando ustedes estén en el cielo, postrados ante el trono de la gracia, puedan ver a su lado esa persona que pudo conocer a Dios a causa de la riqueza que tú utilizaste de una forma sagaz e inteligente. ¿Sabes? El amo que sea dueño de tu fidelidad, sea las riquezas o sea Dios, será el amo el que le seas leal hasta en lo más pequeño, hasta en lo más mínimo. Si le eres leal a Dios,
vas a tener fidelidad con Dios hasta en lo más pequeño. Ahora, si le eres fiel a las riquezas, vas a serle fiel a las riquezas hasta lo más mínimo. Vas a serle leal. Y ese es nuestro último punto. Cuando amamos a Dios más que a las riquezas, la fidelidad es un hecho. La fidelidad es un hecho. La fidelidad no depende de lo que haya en tus manos. No, pues ahora, ¿qué voy a tener para administrar? No tengo un peso. ¿Qué voy a administrar? He encontrado amigos que me han dicho, no veo un talento que Dios me haya dado. No encuentro una cualidad que diga, esta es mi riqueza. Dios te dio algo. Dios te dio algo de lo cual eres bueno. Para escuchar, para servir, para limpiar. Dios te dio algo en lo cual eres bueno. ¿Cómo has estado utilizando eso? La fidelidad tiene que ver con quién eres y a quién le eres leal. ¿Le eres leal a Dios? Vas a serle leal a Dios hasta en lo más pequeño. Ahora, ¿le eres leal a las riquezas? Vas a serle leal a las riquezas hasta en lo más pequeño. No se puede servir a los dos de forma igual. El apóstol Pablo usa una figura de ese entonces que era esclavo soy de Cristo. Y los esclavos no tienen dos amos, tienen uno solo. ¿Quién está siendo el amo de tu vida? Versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Ahora, la raíz de la fidelidad a las riquezas es lealtad a tu propia persona y no a la persona de Cristo. Te lo voy a repetir. La raíz de la lealtad a las riquezas es porque le eres fiel a tu persona. Eres leal a tu persona y no a la persona de Cristo. En este versículo 10 que acabamos de leer, Jesús está contrastando lo muy poco con lo mucho. Ahora, ¿qué es lo muy poco? Lo muy poco se refiere a las riquezas que Dios puso a tu disposición. ¿Cuáles son las riquezas que Dios puso a tu disposición? Lo que venimos hablando. Tu paciencia, tu capacidad para decorar, tu buena administración, tu capacidad de escuchar, tu dinero, tus influencias. Eso Dios lo define como lo muy poco. Y hace un contraste con lo mucho. Ahora, ¿qué es lo mucho? Lo mucho, ahí Jesús estaba haciendo referencia a la gracia y la misericordia de Dios para salvar a un pecador de su condenación eterna. Cristo está diciendo, el que utiliza su riqueza para ganar a otros para Cristo está demostrando que tiene fidelidad en lo muy poco y que por lo tanto también es fiel con la gracia y la misericordia que proviene de Dios. Pero el que utiliza de una forma mala las riquezas para sí mismo es injusto en lo muy poco. Por lo tanto, también va a ser injusto con lo demás. Nos hemos aprovechado de la gracia, nos hemos aprovechado de la misericordia de Dios y nos hemos escondido detrás de eso para justificar nuestra mediocridad. ¿Por qué habría gente que no quiere hacer negocios con cristianos? Cuando se supone que con los que más quisiese hacer negocios con los cristianos, porque deberían de ser sagaces, deberían ser honestos, Pero ahí estamos, siendo cómodos, detrás de lo que no te favorece. ¿Y sabes qué no te favorece? Cristo. No te favorece en tu carne, pero le favorece a tu espíritu. Porque en tu carne tú dices, yo no quiero a Cristo porque Cristo, si tengo que poner a Cristo el Evangelio, significa que tengo que morir a mi propia persona. Y no quiero perdonar a alguien que no tiene la intención de pedirme perdón, que no tiene la intención de dejar de hacerme daño, sino que sigue lastimándome. ¿Sabes qué? Esa persona eras vos. Y Cristo te perdonó. Cristo vino por ti. Él vino, dice la palabra, que Él reconcilió a la iglesia consigo mismo.
Y Él viene y te reconcilia y decime, ¿qué mérito hubo en ti? Cero. Nada, porque Él vino y te reconcilió y vos seguís a diario aprovechándote de la gracia y seguimos pecando a diario. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pecaminosa. Pecaminosa. Por eso necesitamos tanto de caminar con Dios. Por eso necesitamos tanto al Espíritu Santo para que Él esté transformando por completo nuestro ser hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, que eso va a ser el día cuando estemos cara a cara con Él. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? ¿Lo estás invirtiendo en el reino de Dios para que otros conozcan a Cristo? ¿Estás usando la gracia y la misericordia para transformar tu vida y dejar que el Evangelio brille en ti? ¿O simplemente has agarrado los recursos, los he usado para mi beneficio y has agarrado la gracia y la has usado para mi beneficio? ¿Sabes? La mayordomía es adoración. ¿Cómo administras los recursos que tienes, las riquezas que hay en ti? Va a revelar quién es el Dios de tu vida. Si estás poniendo todo lo que eres, los recursos que tienes, a los pies de la cruz y decirle, Señor, a ver, quiero usar esto que tengo, que me diste, para el beneficio de tu reino, para que otros te conozcan. Eres un mayordomo fiel. Si no lo haces, vas a demostrar que tu Dios son las riquezas, que tu Dios sos vos mismo, porque quieres alimentarte, quieres saciar tu apetito, apetito de gloria, apetito de, qué sé yo. Hay tantas cosas que pueden resultarte seductoras por las cuales tú quieras alimentar tu propia vida. Versículo 11 dice, por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? El versículo 11 nos relata la consecuencia de una diferencia de carácter. ¿Sabes que acá el problema está siendo el carácter? Por eso se utilizan términos como fiel y justo. Y en este versículo dice, por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no se puede confiar en que seas honesto y fiel con las riquezas de este mundo, no se puede confiar en nosotros con las riquezas verdaderas. Riquezas tenemos, de diferente clase, de diferente tipo, pero riqueza hay. ¿Qué haces con ella? Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, también somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados en Él, con Él. Te conviertes en heredero y coheredero con Cristo. Eso quiere decir que en algún momento dejarás de ser un administrador y pasarás a ser un propietario. Ahora, versículo 12. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Lo ajeno. Me partió la cabeza este versículo. Porque lo que yo hoy tengo es ajeno. Mi capacidad de poder ser extrovertido y poder llevar a esta profesora, eso es ajeno. Tu capacidad de administración, tu dinero, tu carisma, tu paciencia, qué sé yo, lo que tú tengas, es ajeno, no es tuyo. ¿Cómo has administrado eso que Dios te dio? El amor al dinero, el amor a las riquezas, va a alejar al hombre de Dios. Y por el contrario, el amor a Dios va a evitar poner las riquezas como la principal preocupación de la vida. Versículo 13. En este versículo está el verdadero reto. Porque no podés servir a dos amos. No podés adorar a dos dioses. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Tienes que decidirte. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a adorar? No te puedes dedicar a ambos. Y sabes, si hoy nosotros podemos decir, me quiero dedicar
a servir a las riquezas del reino de Dios, que lo que tengo, sea un buen administrador de ese reino, ha sido porque Cristo mismo, Él administró de una buena manera los atributos que Él tenía. Siendo Dios, dejó todo, se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre para pagar un precio que tú no podías pagar. La paga de tus pecados. Eres pecador. ¿Recuerdas los atributos, las calificaciones que dijimos acerca de este mayordomo infiel? Eras todas esas. Eres todas esas. Y discúlpame si te ofendo, pero esa es la verdad. No hay algo que tú puedas hacer para pagar ese precio que solamente Cristo pudo pagar. Y Cristo fue un mayordomo fiel que tomó sus atributos, los puso de una forma ordenada, vino a ser hombre, vivió una vida que tú no podías vivir para morir una muerte que tú no podías morir y resucitar de una forma que en tus capacidades no está. Te invito a que cierres tus ojos.